Ustedes han visto el valor clínico, diagnóstico de las facies del paciente. En este sentido, creo que lo que hemos mostrado ha sido muy abundante y quisiéramos ahora abordar otro aspecto que tiene que ver con la cara, especialmente con los ojos, y las interpretaciones clínicas que se le pueden dar a hallazgos semiológicos en los globos oculares y también en la boca. Este es el motivo de mostrarles algunas imágenes características y tratar de acompañarlos de cómo a través de las mismas hacer una interpretación clínica ajustada de qué es lo que está pasando con el paciente. En esta primera imagen mostramos un edema agudo de los párpados del globo ocular que lo llega a ocluir totalmente. En este paciente lo interpretamos como un edema alérgico, sin dejar de reconocer que, por ejemplo, en una zona chagásica podría pensarse que esto corresponde a un chagoma de inoculación. En esta imagen observamos un paciente con retracción del párpado superior izquierdo que tenía lo que en clínica se llama síndrome de Purfou-Dupétit, que está provocado por la estimulación del simpático cervical como consecuencia de un tumor del vértice pulmonar izquierdo. Este síndrome, que es de excitación simpática, se acompaña de exoftalmía y midriasis, pero lo que con más frecuencia observamos en clínica es el síndrome inverso, es decir, la invasión tumoral del simpático cervical produce la inhibición del sistema y lo que se ve es el síndrome de Claudio Bernard Horner caracterizado por lo opuesto, es decir, ptosis palpebral, enoftalmía y miosis. Este otro paciente tiene característicamente estos depósitos en los párpados que se conoce con el nombre de santelasma y que está correlacionado clínicamente con la hipercolesterolemia. En este paciente podemos observar la mayor vascularización bilateral de la conjuntiva correspondiendo a una conjuntivitis, obviamente bilateral. Acá la conjuntivitis es más extensa y aparte de la hipervascularización de la conjuntiva se ve el enrojecimiento del fondo de saco conjuntival. En esta imagen, por el contrario, alcanzamos a ver cómo hay una proliferación fibrosa de la esclerótica que llega incluso a invadir parte de la córnea. Este paciente tenía lo que se llama epiescleritis y era una epiescleritis reumatoidea. Es decir, que se presta al diagnóstico diferencial con la conjuntivitis, pero en este caso es una epiescleritis vinculada a la artritis reumatoidea. También esta es una imagen de epiescleritis, proliferación fibrosa, pero en este caso el paciente tenía un lupus eritematoso sistémico. Bueno, hemos visto entonces la conjuntivitis aguda y la epiescleritis. Esta es otra causa de ojo rojo y que duele, doloroso, que el médico tiene que saber reconocer por su importancia, y en este caso el paciente lo que tenía era un glaucoma agudo. Es decir, que como causas de ojo rojo doloroso hemos visto la conjuntivitis aguda, la epiescleritis y el glaucoma agudo. Este enfermo tiene una intensa irritación conjuntival con dos imágenes petequiales y equimosis conjuntival por embolias sépticas de una endocarditis infecciosa. En este otro caso no se ve la irritación conjuntival, pero sí se ve la petequia también en un paciente con endocarditis infecciosa. Estos son lugares donde el médico sistemáticamente va a buscar la petequia como manifestación de embolias sépticas en la conjuntiva, como era en este caso, y a veces en los nódulos
como forma de nódulos en los pulpejos de los dedos, llamados nódulos de Osler, que son manifestaciones de microembolias o a veces de vasculitis que acompañan a la endocarditis infecciosa, es decir, forman parte de los criterios diagnósticos. Vuelvo a repetir, estos dos últimos pacientes tenían síndrome febril y soplo cardíaco. Este caso es totalmente diferente. Esta es una equimosis subconjuntival, es decir, es un derrame de sangre en un ojo. Esto está muy vinculado, sobre todo por la gente, por el pensamiento común, como relacionándolo con la hipertensión arterial. Sin embargo, más que consecuencia de una complicación, de una ruptura microvascular en la hipertensión arterial, esta equimosis suele ocurrir posteriormente a esfuerzos, y entre ellos, por ejemplo, el esfuerzo defecatorio. En esta otra imagen se ve típicamente el terigion y cómo la conjuntiva invade a la córnea y tiende a opacificarla y va a llegar a comprometer la agudeza visual. Este ojo tiene típicamente lo que se conoce con el nombre de arco senil. Ocurre en la edad avanzada y en realidad es un trastorno trófico de la córnea, y es un error atribuirlo o vincularlo con la hipercolesterolemia. Así como los antelasmas, que eran los depósitos amarillentos en los párpados, sí se vinculan con la hipercolesterolemia, el arco senil no tiene ninguna vinculación. Este, por el contrario, es típicamente el anillo de Kaiser-Fleischer que acompaña a la enfermedad de Wilson o enfermedad por cobre, o también llamada degeneración hepatolenticular. Estos pacientes tienen hepatopatía crónica, y si a través del hallazgo del anillo de Kaiser-Fleischer se puede hacer un diagnóstico precoz, hoy con el tratamiento puede evitarse la progresión a la hepatopatía crónica. En esta otra imagen pertenece a un chico que tiene alteraciones tróficas corneanas, que son estas zonas blancas que se ven claramente en la córnea, que se han descrito asociadas a la artritis reumatoide juvenil o enfermedad de Still-Joffard, diferente a la enfermedad de Still del adulto. Estos pacientes pueden también tener iridociclitis crónica. Se ve la irregularidad absoluta de la pupila, o sea, del iris, y la condensación del cristalino como consecuencia de la iridociclitis. Si asociamos degeneración en banda de la córnea, iridociclitis crónica y catarata ciclítica, es decir, catarata como consecuencia de la iridociclitis, nos encontramos frente a la triada de Friedlander, que se la considera casi específica de la artritis reumatoidea juvenil. En este paciente vemos anisocoria, esta pupila de este tamaño y esta prácticamente puntiforme. Este paciente tiene un signo de Argyll-Robertson vinculado a neurolues, que tiene como característica esencial que hay ausencia en el ojo afectado de reflejo a la iluminación y persistencia o conservación del reflejo a la acomodación. Pero lo que podemos ver acá es la pupila puntiforme que acompaña al signo de Argyll-Robertson característico de la neurolues. Este paciente tiene en los labios, en este labio edematoso, tiene estas manchas melánicas que caracterizan al síndrome de Peutz-Jeghers. El hallazgo de estas lesiones en los labios debe al médico sugerirle poliposis colónica, y esto es lo que constituye el síndrome de Peutz-Jeghers, que son amartomas en el colon en forma polipoidea. Acá se ve claramente otro síndrome de Peutz-Jeghers con las manchas melánicas en los labios y también manchas melánicas en las manos, que también puede observarse en el síndrome
referido. Este es típicamente una lengua seca, deshidratada, en un paciente que justamente consultó en muy mal estado general por deshidratación. Vemos el enrojecimiento de la zona media de la lengua y si se pudiera palpar la sequedad extraordinaria, aparte de la invasión por cándidas de la lengua. Esta es una queilitis angular, o boqueras, que pueden ser expresión de hipovitaminosis B. En esta otra imagen, en cambio, vemos una grosera lesión del labio inferior. En este caso se trataba de un chancro sifilítico, pero frente a lesiones de este tipo, si no resultara claro el diagnóstico por el fondo oscuro y por las pruebas serológicas, la única forma para buscar, investigar cáncer de labio es justamente la toma biópsica para histopatología. Esta es una lengua negra pilosa, por invasión micótica, que se observa después del tratamiento prolongado con antibióticos de amplio espectro. Es decir, es una forma, la lengua negra pilosa, de micosis oportunista. Estas son aftas características en la cara interna de los labios, estomatitis aftosa. En este otro caso se ve una lengua intensamente roja y depapilada en un paciente cirrótico con hipovitaminosis. Esta es otra lengua totalmente depapilada. Ustedes ven que se ven algunas papilas, pero toma la lisura de la atrofia de papilas, también por hipovitaminosis B. En este otro caso se ven lesiones de atrofia de la cara interna de los labios y lesiones dentarias groseras. En este paciente se atribuyó al tratamiento por citostático la alteración trófica grosera de la mucosa de la cara interna de los labios. Estas son lenguas que no tienen trascendencia patológica, pero vemos con surcos profundos que caracteriza lo que se llama la lengua geográfica. Esta otra es la lengua llamada escrotal, con hendiduras importantes, pero que no significan patología, pero sí pueden ser causa, por ejemplo, de halitosis por retención de secreciones, salivas, incluso de restos alimentarios y proliferación bacteriana. Bueno, en esta imagen uno ve la lengua con la boca abierta y dentro de la boca, y puede ver la absoluta atrofia de la hemilengua del lado izquierdo. Esto caracteriza a la parálisis del hipogloso mayor. Cuando al paciente se le pide que saque la lengua, se observa que la misma se desvía hacia el lado de la atrofia. Estas son alteraciones tróficas de los dientes de la sífilis congénita, también con lesiones en las encías. Estos son los llamados dientes de Hutchinson. En este caso se está observando esta placa blanca en la cara interna de la mejilla, es una zona de leucoplasia. Este paciente era un tabaquista importante y esta está considerada una lesión premaligna, leucoplasia de la mucosa yugal. En este enfermo se observa un desarrollo importante de la circulación venosa debajo de la lengua y era portador o padecía un síndrome mediastinal. Estas son características manchas rojizas en una lengua de la enfermedad de Rendu-Osler o telangiectasia hereditaria. En este caso en la lengua
El síndrome clásico es el de la discrasia vasculopática y se caracteriza por epistaxis recidivante justamente por la ruptura de las dilataciones capilares de la nariz. También en la enfermedad de Rendueler se pueden ver telangiectasias en la cara. Repetimos, lo característico son las epistaxis recidivantes, pero pueden verse las telangiectasias hereditarias no solo en la nariz, sino también en la lengua, como mostramos antes, y en las mejillas. Esto, por el contrario, es una embolia séptica en una paciente inmunodeprimida, es decir, una lesión purpúrica. Hemos analizado algunos hallazgos semiológicos de los globos oculares, de la boca, de las mejillas, del istmo de las fauces, que en un pantallazo muy rápido tienen que advertir a ustedes la importancia de una prolija semiología, porque hay signos, hallazgos del examen físico que tienen una gran correlación clínica y que ponen en la pista del diagnóstico de la enfermedad causal.